Se nos da una tabla de valores de una función cuadrática, se nos pide que determinemos las características clave del gráfico de la función cuadrática que se llama una parábola y luego se nos pide escribir una ecuación para la parábola en forma factorizada. Recuerde que si la parábola se abre como vemos aquí, el vértice es el punto más bajo en el gráfico. Si la parábola se abre hacia abajo, el vértice es el punto más alto en el gráfico. Para ayudarnos a determinar el vértice de la tabla, nos enfocamos en la función o valores y observe hacia la parte inferior de la tabla que los valores y se hacen cada vez más grandes. A medida que avanzamos en la tabla, los valores y se vuelven cada vez más pequeños hasta que vemos el valor y más pequeño de 4 negativos y luego a medida que avanzamos, los valores y comienzan a aumentar nuevamente. Entonces, porque y es igual a 4 negativos es la y más pequeña valor en la tabla, sabemos dos cosas. Sabemos que el vértice debe ser el par ordenado negativo 3, negativo 4 porque y es igual a 4 negativo. Es el valor y más pequeño y, por lo tanto, negativo 3, negativo 4 sería el punto más bajo en el gráfico y, por lo tanto, la parábola debe abrirse como esta parábola. De nuevo, ahora sabemos que el vértice es el par ordenado negativo 3, negativo 4. Tracemos también el vértice en el plano de coordenadas. Negativo 3, negativo 4 es este punto aquí. Etiquetaremos este punto V para vértice. A continuación, se nos pide encontrar la ecuación del eje de simetría. El eje de simetría es una línea vertical que pasa a través del vértice y, por lo tanto, esta vertical. La línea debe ser el eje de simetría. Cada coordenada X en esta línea vertical es negativa 3, por lo que la ecuación del eje de simetría es X igual a 3 negativos. Observe que la coordenada X del vértice nos da la ecuación del eje de simetría. Luego se nos pide que encontremos la intersección vertical. La intersección vertical es el punto donde la gráfica cruza el eje vertical. Cada punto en el eje vertical hoy tiene un valor X de 0, lo que significa encontrar la intersección vertical de la tabla buscamos el valor X de 0, que está aquí. La intersección vertical es el par ordenado 0, 5. Avancemos y tracemos este punto que está aquí. Ahora, si estamos graficando la parábola, observe cómo la intersección vertical está 3 unidades a la derecha del eje de simetría y, por lo tanto, debe haber otro punto en el gráfico que esté 3 unidades a la izquierda del eje de simetría que sería este punto aquí. Observe cómo estos dos puntos son simétricos a través del eje de simetría. A continuación, se nos pide encontrar las intersecciones horizontales o las intersecciones X. Cada punto en el eje horizontal o X tiene un valor y o un valor de función de 0. Para determinar las intersecciones horizontales a partir de la tabla, buscamos los valores y de 0. Lo que significa que una intersección horizontal es negativa 5,0, y la otra es negativa 1,0. Entonces, nuevamente tenemos 5,0 negativas y 1,0 negativa, sigamos adelante y grafiquemos estos dos puntos. La coma 0 negativa está aquí, observe cómo se encuentran 2 unidades a la derecha del eje de simetría, y la coma 0 negativa 5 está aquí, que está 2 unidades a la izquierda del eje de simetría. De nuevo, estos dos puntos son simétricos a través del eje de simetría. Entonces no pregunta, pero sigamos y grafiquemos la parábola. La parábola se parece a esto. La última parte nos pide encontrar la ecuación de la parábola en forma factorizada, y por lo tanto, encontraremos que la ecuación en la forma y es igual a multiplicada por la cantidad x menos r sub 1 multiplicada por la cantidad x menos r sub 2 donde r sub 1 y r sub 2 son las raíces o ceros de la función cuadrática. Podemos determinar los ceros de la función mirando la intersección X o las intersecciones horizontales, que ya se encuentra en el gráfico aquí, que fueron 5,0 negativos, 1,0 negativa. El par ordenado negativo 5,0 nos dice que cuando x es negativo 5, el valor y o el valor de la función es 0 y, por lo tanto, negativo 5 es una raíz negativa o 0 de la función. Y el par ordenado negativo 1,0 indica que cuando x es negativo, el valor y o el valor de la función es 0 y, por lo tanto, el negativo también es una raíz o 0. Entonces, usando estos pares ordenados, dejemos que r sub 1 sea igual a 5 negativos, y r sub 2 iguales a 1 negativo. Y ahora podemos comenzar a construir la ecuación. Tenemos y es igual a por la cantidad de x menos 5 negativos, multiplicado por la cantidad de x menos 1 negativo, menos negativo.
5 se simplifica a más 5, menos 1 negativo se simplifica a más 1, dándonos y es igual a por la cantidad x más 5 veces la cantidad x más 1. El último paso es encontrar el valor de a seleccionando cualquier punto en la parábola, excepto las dos intersecciones horizontales y luego realizando la sustitución de x e y. Usemos la intersección vertical con el par ordenado 0, 5, así que usando el par ordenado 0, 5 sustituimos 0 para x y 5 para, y luego resuelve para realizar la sustitución nos da 5 iguales a veces la cantidad. Sustituimos 0 por x tenemos 0 más 5 aquí que es solo 5 veces, sustituimos 0 por x aquí tenemos 0 más 1, que es 1. Así que simplificando tenemos 5 iguales quinta. Entonces 5 es igual a quinta, dividimos ambos lados entre 5. Simplificando tenemos a es igual a 1. Y ahora sustituimos 1 por a en la ecuación porque a es 1 que podemos dejar. Nuestra ecuación final es y es igual a la cantidad x más 5 veces la cantidad x más 1. Espero que hayas encontrado esto útil.